básicamente tiene que ver con esta idea de que hay dentro de lo que es una lengua dominante, la lengua llamada culta, siempre circulan otros tipos de lenguajes, de hablas, que sin ser necesariamente contestatarios, están circulando de manera subrepticia, intersticialmente, entre los intersticios de esta lengua dominante que marca ciertos patrones de conducta, patrones de habla, patrones de restrictivos con respecto al modo de expresión común de la gente, por eso es de lo popular, ¿no? Pero se diferencia de la literatura, por llamarla así, de combate, en que no tiene un rol, una pretensión confrontacional necesariamente, sino más bien es un restarse de participar de la estructura de dominación. O sea, no ir al choque, sino que elidir, pero construyendo otras derivas posibles de construcción de individuo, de sujeto y de lenguaje. Entonces, básicamente ahí estaría la potencia, lo que le da me parece a mí un plus a la literatura menor con respecto a la marginal, por ejemplo, o la llamada literatura comillas popular, ¿no? Y en ese sentido esa apuesta teórica de Deleuze y Guattari es muy interesante para releer otras literaturas. De las lecturas más tradicionales, literatura marginal o literatura de bajo fondo. Que esos dos apelativos tendrían esta suerte como de folclorismo, ¿no? Y que también es una suerte como de desprecio por ese tipo de literaturas. Es situarlas fuera del canon, situarlos fuera de lo leíble, fuera de lo permitido y de alguna manera marginalizarlas. Entonces uno podría releer todo eso en función de encontrar en esos textos, que no son lo que uno podría llamar una buena literatura, ciertas formas de construcción de sujetos que han sido obviadas o han sido aplastadas por las construcciones dominantes, ¿no? De este sujeto burgués, el homo economicus hoy en día, por ejemplo, ¿no? Que prima en la construcción de sujetos chilena. Y estas literaturas se han ido dando del tiempo en Chile y básicamente en la década del 40 logran de alguna forma constituirse como una especie como de, no quisiera llamarlo canon, pero una especie como de deriva. Y ahí tenemos a Méndez Carrasco con Chicago Chico y toda su obra, que habla del ambiente de lo prostíbular, ¿no? Del ambiente delincuencial, o esta otra, El río de Gómez Morel, en donde lo que se habla es del ambiente de delincuencia de Santiago, o esta otra, El signo Espartaco de Ribano, que tiene que ver con la vida de los carabineros, ¿no? O esta otra de Frontaura, que es sobre una prostituta, esta otra de Atias, por ejemplo, que es de la corrupción en la clase, en la burocracia del Estado, que de alguna manera lo que buscan es instalar una lectura que vaya a contrapelo al modo de la construcción oficial del canon. Y por lo tanto tiene un fuerte sesgo político, aunque los autores no lo pretenden así. Habría que separar entre la intención del autor con respecto a lo que se logra como texto. En ese sentido, estos textos tienen, digamos, esa potencia de constituirse como una lengua menor, porque más allá de lo que dicen, también está el cómo lo dicen. Otras hablas, ¿no? Otros modos de decir, lo marginal, lo popular, el coba de los sectores delincuenciales, puestos en juego como una resistencia a estas prácticas de domesticación. Desconocido absolutamente por el canon. ¿No? Algunos no están reseñados en ningún tipo de recuento. Por ejemplo, el gran, digamos, canonizador de la literatura chilena, que es Raúl Silva Castro, en algún momento, de los que habla muy mal, por ejemplo, de Méndez Carrasco, y de otros ni siquiera son mencionados. Siendo de que muchos de esos libros fueron libros de altos tirajes, que se vendieron mucho, que se publicaban de una manera no clandestina, porque no es que fuesen prohibidos, pues se publicaban de manera muy artesanal, con editoriales muy raras de encontrar hoy en día, que no se sabe mucho de ellos. Por ejemplo, Arancibia Hermanos, no se sabe mucho quiénes eran esos hermanos Arancibia. La Juan Firula, una editorial que crea Méndez Carrasco para autopublicarse sus libros y otros más. Y por lo tanto tiene una circulación bastante subterránea, pero muy fluida, muy fluida. Hay una anécdota, por ejemplo, que me contó una vez una amiga, que es como coetánea mía, 40 años y poco más, de que esta novela Chicago Chico
ella lo leía en un colegio de monjas como literatura pornográfica, la escondía en los baños. Entonces, eso es una cosa muy bonita, como para entender, digamos, cómo circulaban estos textos, ¿no? Que si bien no estaban prohibidos, insisto, no eran permitidos dentro de lo que se llama las buenas costumbres de lectura, en un momento en que Chile es un país que se leía bastante, ¿no? Entonces tienen esa gracia estos textos, ¿no? Mostrar, exponer, expresar el modo de ser de los grupos sociales más marginados y estigmatizados. Prostitutas, delincuentes, vagabundos, traficantes, ¿no? Mostrando la humanidad que hay en eso. Porque más allá de los juicios morales que uno puede hacer con respecto a estos individuos, hay una vida humana vivida, ¿no? Que de alguna manera es expuesta en su riqueza y en su pobreza, en su miseria y en su capacidad de logros, y que de alguna forma muestra las tensiones sociales. Como este país que siempre ha tendido a mostrarse con una mascarada de estabilidad, con una mascarada de normalidad, está tramado por una cantidad de tensiones no resueltas, ¿no? Que son invisibilizadas por el éxito económico, por una suerte como de riqueza cultural, que, parafraseando Benjamin, no son más que los trofeos de los triunfadores, aplastando a los vencidos. De alguna manera, que lo que circula aquí es la voz de los vencidos, ¿no? Pero no una voz lastimera, una voz de goce, ¿no? Porque no son textos tristes, son textos donde hay mucho goce. Y por eso mucha palabra soez, mucha sexualidad puesta en juego, mucho exceso. Que da cuenta de un modo de vida finalmente, ¿no? Si pudiera el corazón hablar de este sufrimiento que llega a su locura, ya sé perder la razón, el cielo se nublaría, el sol ya no alumbraría, y el mundo se humillaría ante tu imagen de amor. Si pudiera el corazón hablar de este sufrimiento que llega hasta la locura, ya sé